Hay mucha agenda internacional también y para saber todos los últimos detalles de las noticias que están marcando la pauta del mundo, estamos a esta hora con Florencia Vial en estudio. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes. En sus casas, harta noticia en el mundo. Hay que comenzar rápidamente y lo hacemos, fíjense, con las siguientes imágenes. Lo hacemos en Colombia con un registro dramático porque al menos 4 personas han muerto y decenas han resultado heridas de gravedad tras el desplome de una gradería en una plaza de toros en el municipio del Espinal, en el sur del país. Fíjense, por favor, en la parte derecha de la imagen, cómo justamente va a colapsar precisamente esta gradería. Son imágenes divulgadas en redes sociales que muestran, ahí lo vemos, el momento exacto en el que la gradería colmada de personas se desploma durante una corraleja, una clase de fiesta popular en la que el público baja a la arena para poder enfrentarse a los novillos o a toros pequeños. Otro video aficionado muestra también al público tratando de escapar de los escombros, por un lado de la madera y también las vigas, mientras uno de los toros sigue merodeando justamente en la arena. Los invito a que pasemos a revisar parte de este dramático ambiente. Dramáticas imágenes que nos llegan justamente desde Colombia, pero este accidente ocurrió en la Plaza de Toros Gilberto Chari durante este fin de semana feriado, fin de semana largo, en el que se celebra precisamente las fiestas de San Pedro, las más populares de precisamente esa región en Colombia. Por su parte, el presidente Iván Duque envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció una minuciosa investigación de los hechos, mientras que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, solicitó derechamente a los municipios a no autorizar más de este tipo de espectáculos con la muerte de personas o animales. Bien, nos vamos ahora a Ecuador, que la verdad, Daniel, es que se están viviendo horas de máxima tensión en ese país. ¿Debido a qué? A la posible destitución del propio presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, acusado por un sector opositor de provocar la conmoción interna en ese país. Esto porque durante la tarde de este domingo, más o menos comenzó a las 5 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde, hora ecuatoriana, la Asamblea Nacional de ese país retomó la sesión para resolver un pedido de destitución del propio mandatario tras las violentas protestas que vemos en las imágenes que se han registrado en Ecuador durante los últimos 14 días, encabezados principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Durante la jornada de hoy, más o menos unos 14.000 indígenas protestaron precisamente en Ecuador, indignados básicamente, ¿por qué? Por el elevado costo de la vida y la pobreza que castiga principalmente a sus territorios agrícolas, mientras que en la capital, en la ciudad de Quito, marcharon, clamaron también por alivios, por ejemplo, como disminuir el costo de los combustibles y también una moratoria de los créditos bancarios justamente para los campesinos. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Leonidas Issa, que es justamente el líder del movimiento indígena. Venimos con la frente en alto, con las manos en alto. Venimos a exigir y a reclamar los derechos porque está jodida nuestra economía. Por eso hemos venido. Así que el día de mañana vamos a juntarnos para seguir luchando en las calles. El día de hoy, compañeros, reorganizar. Y bueno, ante la violencia registrada en las calles, el presidente Guillermo Lasso ordenó ayer, el sábado, el fin del estado de excepción, pero, ojo, impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad. Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasa si en las próximas horas Lasso llega a ser destituido? Para que eso ocurra, que quede bien claro, se requieren 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso. Después de los debates, los diputados tendrían más o menos un máximo de 72 horas, es decir, unos 3 días para poder votar. De ser aprobado, el poder lo asumiría finalmente el vicepresidente Alfredo Borrero y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del periodo, es decir, hasta el año 2025. Bien, y acá esto es bien curioso. Vamos a Europa porque al parecer la gran pregunta en la cumbre del G7 fue, y te lo pregunto a ti, Daniel, ¿con camisa o sin camisa? ¿Qué dices tú?
sin camisa. Bueno, eres justamente los líderes del G7 estaban reunidos en esta cumbre en el sur de Alemania, muy protocolar, por supuesto, y se burlaron justamente de quien veíamos justamente acá en el wall. Se estaban burlando de alguna de las icónicas, famosas fotos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la verdad son bien viralizadas, en las que aparece precisamente con pecho descubierto, sin polera, arriba de un caballo también, y han bromeado sobre si debían probar quizás tomarse una foto similar para esta cumbre tan protocolar en Europa. Los invito a que pasemos a revisar parte de ese momento que, por cierto, fue liderado por el primer ministro británico Boris Johnson. Escuchamos. Jackie talk, Jackie talk. Chaquetas puestas, sin chaqueta, nos quitamos la ropa. Bueno, ese era el tono con el que casi empieza esta reunión importantísima de las 5 principales economías del mundo. Y bueno, la primera pregunta fue justamente en tono bastante burlesco del primer ministro británico Boris Johnson al sentarse en esta mesa donde esperaban los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, que se encuentran reunidos durante 3 días en Alemania, como yo les mencionaba. Bueno, durante algunos segundos los líderes se burlaron de la icónica imagen de Putin a caballo, sin polera, quien, por cierto, suele utilizar este tipo de fotografías para proyectar una imagen de hombre de acción. Finalmente, los líderes posaron con las camisas puestas, no se preocupen, para la sesión de fotos antes de que los periodistas finalmente tuvieran que abandonar la sala, y ahí fue cuando anunciaron lo importante de este tema, que anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y llamaron justamente a la unidad del grupo. Bueno, y nos vamos a Estados Unidos porque en el estado de California se están redoblando todos los esfuerzos en sus más de 100 centros aptos para el aborto, con el fin de recibir a las mujeres de otros estados que busquen ejercer ese derecho. Un tema no menor, ojo, considerando que solo en 2020 se practicaron más de 154.000 abortos legales en California. Y en Estados Unidos acá hay que considerar un dato no menor. Existen más de 36 millones de mujeres en edad reproductiva quienes miran con inquietud el mapa del país para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto. Acá hay que recordar, hagamos memoria, el Tribunal Supremo revocó el viernes, hace solamente 2 días, la sentencia que protegía finalmente constitucionalmente desde 1973 el derecho al aborto. De hecho, en el país, 16 estados, además del Distrito, por supuesto, de Columbia, donde queda Washington, D.C., contaban previamente con un marco legislativo propio para salvaguardar básicamente el derecho al aborto sin interferencia federal, ya sea durante gran parte del embarazo o bajo el criterio de buena fe médica. Daniel. Muy bien, Florencia Vial, sin duda una noticia que está generando también impacto a nivel internacional. Respecto, de hecho, ya hay algunas ministras de la mujer, etcétera, de diferentes partes del mundo que han enviado misivas a Estados Unidos preocupándose justamente de los derechos también de las mujeres. Florencia, muchísimas gracias por este informe. Que estés bien, Daniel. Buenas noches.